¿Cómo eran los antiguos romanos? Pues como veis, la civilización de los romanos era muy parecida a la de los griegos. Los romanos imitan y se parecen a los griegos, pero con una diferencia. Y es que los romanos, a diferencia de los griegos, ellos eran muy prácticos los romanos. Así, mientras que los griegos desarrollaron la filosofía, es decir, los griegos desarrollaron pensar sobre el origen y el sentido de la vida, los romanos desarrollaron las leyes más que la filosofía, las normas para vivir en sociedad. Y esto es muy importante, porque como los romanos llevan su cultura por toda Europa cuando la conquistan, y los europeos aprenden la cultura romana y se convierten en romanos, pues toda Europa va a tener las leyes romanas. Entonces el derecho romano es la base de las leyes actuales de la mayoría de los países europeos. O sea, que nuestras leyes actuales son una evolución con el tiempo de las antiguas leyes romanas. Ese es uno de los legados que nos ha dejado Roma, junto con el idioma, que sabéis que nuestros idiomas de hoy vienen del latín. Por otro lado, mientras que los griegos desarrollaron el arte, es decir, los griegos hacían edificios cuidando la estética, la belleza, los romanos se centraban más en la técnica, eran más ingenieros que artistas. Ellos hacían acueductos, puentes, etcétera, como este acueducto de Segovia, por ejemplo. O sea, ellos copian la arquitectura griega. ¿Veis que este edificio se parece al Partenón de los griegos? Se parece porque tiene columnas de estilo jónico, de estilo dórico, de estilo corintio, igual que los griegos. Pero con un cambio, y es que le añaden, como veis, la línea curva. O sea, que sus edificios, los edificios romanos, a diferencia de los griegos, tienen arcos, tienen bóveda, tienen cúpula. Aquí la veis por dentro. Y otra diferencia es que frente al mármol que usan los griegos, los materiales romanos son más simples y más baratos. Cemento, ladrillo. Eso en cuanto a arquitectura. Esos son los monumentos que nos han dejado los romanos. En cuanto a la escultura romana son básicamente copias de escultura griega, que ellos la copian, y también retratos que hacen los romanos. También las ciudades romanas eran muy parecidas a las griegas. ¿Cómo eran las ciudades del Imperio Romano? Como veis, estaban amuralladas y las calles eran rectas. Eso igual que los griegos. Había dos calles principales, cada una salía de una puerta de la muralla hacia la ciudad, y en el centro, normalmente donde se juntaban estas dos calles principales, estaba el foro. El foro era la plaza principal de la ciudad, o sea, como el ágora de las ciudades griegas. La pregunta es, ¿por qué eran así las ciudades romanas? Pues resulta que cuando los romanos conquistaban un territorio, lógicamente dejaban un campamento militar allí para controlar el territorio. Con el tiempo, ese campamento militar se iba convirtiendo poco a poco en una ciudad. Así que las ciudades romanas tenían forma de campamento militar. Evidentemente, todas las ciudades romanas eran así, de calles rectas, menos la propia Roma, que no había sido nunca un campamento militar. Luego, las ciudades tenían infraestructura. Recordad que los romanos eran, hemos dicho, grandes ingenieros. Cuando decimos infraestructura, pues nos referimos, por ejemplo, a acueductos para traer agua a las ciudades. También tenían sistemas de alcantarillado. Fijaros cómo estaban pavimentadas las calles para evacuar el agua y poder andar por las ciudades sin mojarte. También, además de acueductos, había por la ciudad monumentos, como por ejemplo Arcos del Triunfo, para hacer propaganda del emperador. Los Arcos del Triunfo se colocaban en sitios importantes, como la entrada del foro, para que todo el que pasara
lo viera y viera lo que había hecho el emperador. También en sitios importantes a veces colocaban columnas que iban contando con los relieves algo importante que hubiera hecho el emperador. Así que tanto las columnas como los arcos del triunfo eran como carteles de propaganda, de publicidad. ¿Qué más había en las ciudades? Pues había, igual que hoy, edificios para la diversión del pueblo, para el ocio. Por ejemplo, las termas. Que las termas no solo eran unos baños de agua a diferentes temperaturas, calentadas por un horno. No eran solo una especie de spa, como todo el mundo se piensa. No solo era eso, sino que también tenían biblioteca, tenían zona para hacer gimnasia, eran un centro de tiempo libre, eran un club social. Aparte de termas, para el tiempo de diversión y ocio, también había teatros, también había anfiteatros para las luchas violentas, no solo de gladiadores, sino de gladiadores contra animales, y a veces lo llenaban de agua y hacían batallas de barcos. Estos sótanos que veis aquí se tapaban con madera y se cubrían con arena. Otro espectáculo eran las carreras de carros tirados por caballos, que se hacían en los circos romanos, como este de Mérida, por ejemplo. Claro, muchos de estos monumentos nos han quedado hoy en España. Nuestros campos de fútbol, nuestras plazas de toros, están construidas con el esquema arquitectónico de construcción que ya inventaron los romanos. Así que bueno, en resumen, que a lo largo de la ciudad romana había construcciones para la diversión y el tiempo libre, como hoy. Y por supuesto, a lo largo de la ciudad estaban las casas, las viviendas. Las familias ricas vivían en una casa, en un tipo de casa llamada domus, que es lo que vendría a ser hoy un chalet, para entenderlo. Aquí lo vemos por fuera y aquí abierto por dentro. Como veis, era una casa que normalmente tenía dos patios. Uno era el patio interior, donde daban las habitaciones, y que recogía el agua de la lluvia a través del tejado. El otro, las paredes. Bueno, pues eso, la domus, los más ricos, los más humildes, vivían en bloques de apartamentos, que podían ser de hasta 4 plantas. Pues igual que pasa ahora. Así que vemos que la economía influía en la sociedad, en esta ciudad. ¿De qué vivían los romanos? Pues su economía se basaba en dos cosas muy desarrolladas por ellos, por los romanos. Primero, los romanos desarrollaron muchísimo la agricultura. La desarrollaron gracias a sus nuevos inventos, su tecnología, como por ejemplo el arado, también molinos, los sistemas de regadío, la técnica de dejar descansar la tierra para que no se agote, el barbecho. Esos métodos romanos son los que van a existir en toda Europa hasta llegar a la edad contemporánea. Los romanos cultivaban en propiedades de tierra enormes, que era toda del mismo dueño. El dueño era siempre un patricio, claro. Pero lógicamente el patricio no trabajaba la tierra con sus manos, sino que la tierra era trabajada por los esclavos del patricio. Bueno, pues esta enorme extensión de tierra cultivada por esclavos del Imperio Romano se llamaba latifundio. Como veis, el latifundio tenía en el centro una casa de campo, una villa romana, donde se guardaba la herramienta, la cosecha, donde vivían los esclavos, donde tenían su casa, su mansión, los patricios, los dueños, como un cortijo, vaya. Así
que la agricultura se desarrolló mucho con el arado, el regadío, el latifundio cultivados por esclavos en tiempos romanos. Y además de la agricultura, también hubo en Roma un desarrollo del comercio por todo el Imperio Romano. Y este desarrollo del comercio fue por varias razones. Desarrollo agrícola y también artesanal. Porque claro, así tenían cosas para vender. Tenían aceite, tenían vino. La cerámica la hacían de muy buena calidad para transportar todas estas cosas. También se desarrolló el comercio por la paz y la seguridad que había en los buenos tiempos del imperio. Claro, porque los mercaderes podían ir tranquilos de un sitio a otro sin que los asaltaran y les robaban. También la seguridad por barco, puesto que todo el mar Mediterráneo era del Imperio Romano. No había enemigos, era el Mare Nostrum, el mar nuestro. Para transportar las cosas de un sitio a otro, para venderlas, necesito, además de seguridad, buenos puertos y buenas calzadas. Y los romanos unieron todo el imperio con carreteras de muy buena calidad. Recordad que los romanos eran grandes ingenieros. Aquí lo vemos en detalle para España. Veis que las dos principales eran la Vía de la Plata y la Vía Augusta, que forman parte del legado que nos han dejado los romanos hoy día. Y finalmente, el comercio también era favorecido por las monedas de oro, de plata, de bronce que tenía el imperio. Que eso hacía más fácil la compra y la venta de productos. Y de aquí viene la palabra dinero, del denarius, que era una moneda que tenían los romanos. Claro, con todo este desarrollo de la economía, la pirámide social del Imperio Romano es más complicada que la pirámide social de cuando Roma era una república. Frente a la división simple entre patricios y plebeyos que había en la república, ahora en el Imperio Romano, por debajo de los plebeyos, han aparecido dos nuevas clases sociales. Abajo del todo estaban ahora el imperio. Los libertos eran, como su nombre indica, los esclavos que se habían liberado. Esclavos que ya no eran esclavos. ¿Y cómo se liberaba un esclavo? Pues iban reuniendo, iban ahorrando las propinillas que le daban hasta poder comprar su libertad, por ejemplo. O a lo mejor su amo les premiaba con la libertad por hacer algo muy bien. Pero aunque ya no eran esclavos, o sea, no tenían que obedecer a un amo, seguían sin ser personas con derechos. O sea, ellos no podían votar, no podían ser elegidos magistrados. Así que tanto esclavos como libertos eran no ciudadanos. Es decir, los que no tenían derechos. Los que sí tenían derechos eran los ciudadanos. Los ciudadanos podían ser, por un lado, seguía existiendo la plebe, los plebeyos. O sea, la masa del pueblo llano, lo que podríamos decir la gente normal. Los campesinos, artesanos, los soldados. Pero ahora, entre la plebe y los patricios, apareció un nuevo grupo. Los caballeros. Los caballeros eran las personas que se habían hecho ricas con los negocios, con las conquistas del imperio. Diríamos que eran los grandes empresarios, los hombres de negocio. Y finalmente, arriba del todo, estaban los senadores, la alta aristocracia, los que dirigían el imperio, los antiguos patricios. Y para terminar este vídeo, hemos visto cómo eran los romanos y que eran muy parecidos a los griegos, pero más prácticos. Bueno, pues como los romanos eran muy prácticos, lo que hacen es que adoptan los dioses de los pueblos que conquistan. Sobre todo los dioses de los griegos. Y los adoptan y los convierten en dioses suyos, en dioses romanos.
Así, por ejemplo, el dios griego del mar, que era Poseidón, se llamará Neptuno para los romanos. O el dios mensajero, Hermes, era Mercurio para los romanos. Eran los mismos dioses con otro nombre. No es por culpa de los dioses, porque los pueblos que han sido conquistados no tienen que renunciar a los dioses en los que ellos creen. Así que eran muy prácticos. Bueno, pues esta religión romana, fruto de adoptar muchos dioses, esta religión romana, una religión, como veis, politeísta, que tiene muchos dioses. Sin embargo, en el Imperio Romano va a aparecer una religión nueva, el cristianismo. Y esto les traerá problemas. El cristianismo apareció en una provincia del Imperio Romano, una provincia llamada Judea, que hoy es Palestina. O sea, en Palestina actual nació el cristianismo. En aquellos tiempos romanos, allí en Judea, en Palestina, vivían los hebreos, que también llamamos judíos, porque eran un pueblo que seguían una religión, que era la religión judía, una religión monoteísta. ¿Recordáis monoteísta? Que creían que solo había un único Dios. Los judíos, en concreto, creían que el único Dios que existía, el Dios de los judíos, era Yahvé. Un Dios que enviaría un Salvador. Es lo que ellos llamaban un Mesías. Eso creían los judíos. Bueno, pues Jesucristo era un judío de aquellos tiempos. Un judío que vivía en el pueblo de Belén. Un pueblo de Palestina, un pueblo de Judea, que estaba cerca de la capital de la provincia de Judea, Jerusalén. Y Jesucristo iba diciendo que él era el Mesías, el Salvador del pueblo judío enviado por Dios. ¡Ojo! Él era judío. Él lo que quería era renovar la religión judía, modernizarla, no hacer una religión nueva, sino cambiar la religión judía. Así que él iba diciendo que había que amar a Dios y al prójimo, que había que perdonarlo todo, que había que renunciar a la riqueza para alcanzar el paraíso. Pero los judíos que no le creyeron hicieron que los romanos le crucificaran por impostor. Y desde entonces, los seguidores de Cristo, que se les va a llamar cristianos, van a ser perseguidos por los romanos. Sin embargo, aunque eran perseguidos, cada vez más gente del Imperio Romano se hacía seguidora de Cristo. O sea, se hacían cristianos. Así que al final, en el Edicto de Milán, en el año 313 después de Cristo, o sea, 300 años después, el emperador Constantino, que era este hombre, en esa ley, en ese edicto, permite el cristianismo. O sea, que ya no los persiguen a los cristianos. ¿Y esto por qué lo hace? Porque los cristianos ya eran muchos y con esto Constantino lo que quiere es la ayuda de los cristianos contra sus enemigos, contra los enemigos de Constantino. Y con el tiempo, finalmente, el emperador Teodosio, en el año 380 después de Cristo, hace que el cristianismo sea la religión oficial del Imperio Romano. O sea, ya no es solo que no se prohíbe el cristianismo y que no se persigue el cristianismo, sino que es que ahora es la religión del imperio. Ahora lo que se prohíben son las otras religiones. Ahora se prohíbe la religión pagana.